होयते उया वकाना नहीं पीवी नकस जीन होयते हे 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 हो. Vuelvo a reiterar, puedo responder a lo que ustedes gusten. Sin miedo, tranquilícense, pues al final de cuentas yo también me subí aquí, no soy muy guapo que digamos. Tampoco tengo un lenguaje corporal de lo más lindo. Así que, adelante, por favor. No, ya me eché. Otra vez, ¿cómo aprendes a diferenciar? Pregunta: ¿cómo aprendes a diferenciar de una realidad y de un mito siendo que todo se distorsiona? En este momento ya no se puede. Estamos en una hiperrealidad donde cosas falsas se mezclan con lo real todos los días. A ver, bueno, yo no, pero se inició una guerra en 2003 contra Irak porque dijeron que había armas de destrucción masiva allá. Esas armas nunca existieron. Se mostraron fotos mal editadas en Photoshop como única prueba. Eso es hiperrealidad. Cosas falsas ya perfilan una guerra que duró y todavía sigue dando muchas consecuencias y mató a mucha gente. Ya no somos capaces, si alguna vez lo fuimos no lo sé, de diferenciar entre los mitos, entre las mentiras, la realidad, de la normalidad. Por eso Adam Curtis habla de que estamos en la hipernormalización, donde prácticamente, por ejemplo, Muammar Gaddafi, no sé si lo recuerden, ex dictador de Libia, durante un tiempo fue el enemigo número 1 de Estados Unidos, luego fue su aliado número 1 y luego otra vez su enemigo. Toda conveniencia. Bastaba con 2 semanas de sacar y decir: Muammar Gaddafi hizo esto, es un buen tipo. Y ya, piensen cuántas otras cosas más. Hoy día, Obrador, por ejemplo, está usando algo que no es nuevo de él. O sea, no voy a decir: ¡ay, Obrador es el diablo! No, tranquilícense. Que se llama, algo que inventó Ronald Reagan, que se llama Line of the Day. Ronald Reagan salía a diario, como sale el señor, hoy día nuestro presidente, a hablar sobre lo que estaba aconteciendo en el país. Un día alguien le pregunta: señor Reagan, ¿qué opina sobre esta cuestión de la volatización del mercado de tal lugar? ¿No? Es un ejemplo. Y él dijo: si yo respondo a esa pregunta, vamos a perder el hilo de lo que estoy tratando de demostrarles. En otras palabras, no te puedes salir de la realidad, no te puedes salir del discurso, por más contra que tú quieras, o vas contra el discurso o con el discurso, no puedes hablar de algo externo. Ahorita estamos en este tema. Lo mismo hemos visto, cada semana tenemos una nueva polémica a favor o en contra del presidente, pero al final él gana porque él es el protagonista indiscutible. Por eso la oposición está fracasando, pero con ganas, porque no pueden quitar ni han logrado ver que solo están haciendo un torbellino en el cual nuestro señor presidente es el protagonista de esa obra de teatro llamada México. ¿Otra pregunta? ¿Crees que la sociedad actual está en decadencia o la sociedad siempre ha estado en decadencia, nada más que en distintos contextos? Pregunta el caballero: ¿crees que la sociedad actual está en decadencia o siempre ha estado en decadencia en distintos contextos? La idea de decadencia y de progreso es muy religiosa. Decaímos, pero ¿con base a qué? O sea, ¿cuál es la imagen ideal de sociedad? O sea, ¿cómo debería de ser? Si nos medimos con los japoneses, hay muchas cosas en las que vamos a llamar decadentes a los japoneses, moralmente hablando.
por muchas cosas y ellos nos van a hablar igual hacia nosotros. Así que, ¿cómo decimos que algo ha decaído en la sociedad? Podemos hablar de que fenómenos específicos de la sociedad han decaído. Por ejemplo, ya lo había mencionado, la infancia. Hoy día, la infancia está decayendo. Se está considerando y se está tratando a los niños cada vez más como adultos. Se está sexualizando su ropa, y esto no lo digo ahí como persinado y todo esto. Lo digo en el sentido de que en un momento determinado, cuando la infancia estuvo en su auge, la ropa de niños y la ropa de adultos era harto diferente. O sea, era como uniformes diferentes. Tú te veías adulto, el otro se veía niño. Ahora el niño usa versiones mini de lo que usa el adulto, y el adulto usa versiones grandes de las que usan los adolescentes. Incluso ya los 50 son los nuevos 25. Yo, caray, esa sí no me la sabía. Para cuando yo cumpla 50, los 50 van a ser los nuevos 17. Puede ser. Pero eso es lo que está pasando. Está decayendo el fenómeno de la infancia. La infancia empezó a existir como por 1850 y algo. Antes de eso, lo vuelvo a reiterar, los niños podían ser juzgados de pena de muerte. Si te robabas a un niño, se consideraba como robo de mercancía o robo de una propiedad. Si terminabas con la vida del niño, se castigaba como si hubiera roto la mesa de Don Pancho, y así. Con el tiempo empezó a crearse esto gracias a la modernización y demás, bla, bla, bla. Pero hoy día se está acabando. Entonces, lo vuelvo a reiterar, es anticientífico decir que la sociedad decae, pero sí puedes hablar de que fenómenos específicos de la misma decaen y otros progresan. Bueno, citando el libro... Citando el libro de ¿Quién mató a Jueves?, el contexto principal es el nihilismo. Ahí explica que el personaje, el enemigo, es el jueves fue al que mataron, pero domingo era su propio enemigo. El nihilismo es un círculo sin fin. ¿Cómo lo puedo relacionar con las competencias en la educación en México? Ok, la pregunta es, ¿cómo puedo relacionar el nihilismo con las competencias en la educación de México? Pues prácticamente la falta de una direccionalidad. La competencia es un estar aquí. Hago, pero no hay un ir, ni mucho menos un porvenir, ni un de dónde vengo. Es una realidad ajena como una burbuja. Eso es la muerte. Propiamente, filosóficamente hablando, eso es la muerte, la ajenidad total a todo. Ya estás incluso aislado del mundo de los vivos. Básicamente lo que vendría siendo la instrumentalización. Una cuchara no la consideramos un ser vivo. No nos importa la cuchara por la cuchara, nos importa por su función. Si la cuchara se rompe, no vamos a llorar a la cuchara. Vamos a decir, chale, perdí la capacidad de usar esta cuchara. Lo mismo con esta perspectiva de las competencias. No decimos perdimos un niño, decimos perdimos a alguien que pudo haber hecho esto y lo otro. O sea, no nos importa o no vemos a la educación como una cuestión de verdadero avance social, ya la vemos como una cuestión de creación de gente que hace algo. O sea, que me sirve para un algo, que memoriza cosas, que trabaja en equipo, que sabe atender órdenes. ¿Otra pregunta? ¿Tu pregunta? Ok, pregunta con respecto al superindividualismo. Me pregunta que si vamos hacia lo que muestra esta documental que se llama La teoría acerca del amor, que si no lo han visto habla sobre Suecia, sobre cómo hubo un proyecto para emancipar a la gente de sus propias familias. La idea es que solo podías ser libre si no eras dependiente económicamente de nadie, que lo que vive un joven de 20 y algo años con sus papás es una forma de prisión, es una forma de falta de libertad. Entonces, para serlos libres de todo, para de verdad ser individuos libres, tenían que
ser capaces de salirse de su casa inmediatamente y no tener necesidad alguna de hablarles, nunca más. Bueno, eso es lo que terminó derivando allá en Suecia, es que en algunos lugares y en algunos casos específicos hay gente que nunca vuelve a ver a su familia y que se mueren y pasan años y años y nadie se da cuenta de que se murieron, porque a pesar de que tenían compañeros de trabajo, no hay una conexión o una relación social con estas personas, no la hay. O sea, es tu compañero y se acabó. Y entonces hay un servicio estatal que va buscando casa en casa para ver si esta persona ya se murió o si sigue viva. Esto llega a pasar con adultos mayores en Estados Unidos y en otros países. Son gente que igual son olvidados, ellos no es porque quieran estar solos, sino que son olvidados por sus familiares y son dejados ahí hasta que se mueren. Llega a pasar. Planteaba la pregunta, ¿nos dirigimos hacia eso? No. Para poder lograr eso requieres una cantidad indescriptible de fondos económicos y una infraestructura de gobierno muy fuerte. México está lejos, el resto del mundo lejos de eso. Segundo, ¿cómo combatir esa superindividualidad? Es difícil, pero creo que con el planteamiento de que puedes obtener muchas cosas y puedes transformar la realidad hacia algo más provechoso para ti y los tuyos a través del poder, como ya lo planteaba al final de la conferencia, creo que es posible, porque de ahí en más el superindividualismo viene marcado por cuestiones de mercado, por cuestiones políticas y por cuestiones culturales. O sea, tú solito tratando de oponerte al superindividualismo es la ironía absoluta. Voy a oponerme a una cuestión social superindividualista a través de mi individualismo, que es lo que hemos estado intentando hacer con casi todas las cosas que nos llegan a pasar. Otra pregunta. Eso sí. Decía que, como ya les había mencionado, estamos en el regreso, o mejor dicho, en el auge del superindividualismo, que gracias a eso regresan fundamentalismos. El fascismo en Europa se está viendo como una opción, y en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos viendo a gobiernos más reaccionarios. Ahí está Brasil también, gobiernos más de yo, el presidente, elegiré rápido y sin contemplación. Yo, el hombre fuerte, el político de la fuerza, bla, bla, bla. Estamos viendo un regreso de los fundamentalismos. ¿Por qué? Pues porque tú eres un individuo solito y la única manera en la que te pueden asegurar que vas a estar seguro y que vas a poder hacer todas tus cosas es a través de la represión, a través de formas de control muy fuertes. Así de fácil. Pues, ¿cómo se va a estar mostrando? Pues ya lo estamos viendo. Una atomización social muy fuerte. Ya no eres pobre, ahora eres, aparte de pobre, eres un hombre heterosexual, o ya no eres una persona miembro del LGBT, ahora eres bisexual. Y pues esta gente tiene broncas con los bisexuales. O sea, somos del LGBT, pero los bisexuales no nos caen bien. Sí, en serio, pueden ver eso. O incluso dentro del feminismo, yo soy feminista, pero yo soy TERF. Tenemos un problema entre nosotros. Se van atomizando incluso los movimientos sociales que antes creíamos los más fuertes. En el feminismo, ese lo había dicho como hace 2 años, a principios de 2017 lo había dicho. Había dicho, el mayor problema, la mayor debilidad, la mayor crisis que va a afrontar el feminismo, todavía no salía ese problema, es que el feminismo no puede definir qué es una mujer. Porque si lo defines, dejas fuera a ciertas personas y estás dando una orden de qué debe de ser una mujer, lo cual sería muy antifeminista. Pero si no lo defines, entonces no tienes un objeto político. No puedes decir, yo me sitúo sobre estas personas. No puedes. Y es lo que había dicho. Yo no sabía, todavía no existían las TERF ni nada, o al menos no eran públicas. Y miren, ahí está. Entonces, ese problema que ya tuvo el feminismo se va a estar viendo en la derecha, en la izquierda, sobre todo ahorita lo estamos viendo en la izquierda, pero en la derecha también va a ocurrir. Porque resulta que ahora, si no eres mega nazi, no eres lo suficientemente nazi y eres progre. Llega a pasar, en serio.
Así que eso es lo que vamos a estar viendo. A través de la atomización, la gente se debilita y los gobiernos obtienen más poder a través del miedo que nos genera nuestro aislamiento. ¿Otra pregunta? Tocaste un punto que no terminé de comprender. Sobre las bases de Occidente, ¿el enfoque debería ser destruir los mitos o cambiar a unos más convenientes? La pregunta es sobre la base de Occidente, lo apropiado sería destruir los mitos o crear unos más convenientes. El problema es que no puedes crear mitos hacia la buena de Dios. O sea, no es una receta. Crear un mito requiere siglos y es algo que no entendemos. Podría hacerse a través de un proyecto de ingeniería social, pero las posibilidades de que eso salga mal es como intentar construir un puente de aquí a la luna. O sea, es una labor que requiere conocimientos exageradamente amplios y una capacidad técnica increíble. Entonces, yo creo que la idea sería crear otros mitos o revalorizar ciertos mitos, pero eso está fuera de la escala de lo que incluso una sola nación puede hacer. Estados Unidos no ha sido capaz de fundar una nueva civilización. De hecho, no lo ha hecho. Está muy lejos, y eso que es la nación más poderosa. China, lo mismo, tampoco. Rusia, tampoco. ¿Otra pregunta? Ya cambiando un poquito de tema, ¿cuál es que es la mejor actitud que debemos tomar ante un problema, ante una crisis, ante una crisis? La mejor actitud que podemos tomar ante un problema, pues primero es saber recibir el golpe. O sea, no puedes estar frío y ya. Primero es sopesar el daño, decir qué tengo que hacer para que esto no me destruya. Y segundo, ¿qué puedo hacer con esto? Uno, ¿le puedo sacar provecho a sus efectos o tengo que contrarrestarlo? ¿Tengo que de verdad cambiar esta situación o aquí se acaba? Es eso, mira, por ejemplo, hubo un momento en el cual una persona empezó a difamarme muy fuertemente. Tenía a su favor de que básicamente llevaba meses observando a todas las personas cercanas a mí. Conocía al detalle todo eso. Ahí pude haber, no sé, intentado hacer lo mismo, ¿no? Vengarme, etc. Lo que hice fue ponerlo a trabajar para mí, sin que se diera cuenta. Simplemente dije, tengo un enemigo. ¿Qué se hace con un enemigo? Le das a conocer a la gente de que hay alguien realmente obsesionado con destruirte. Y tú no le dices a la gente, peleen contra ese sujeto, no. Solo le dices, mira este sujeto, intenta destruirme. ¿Para qué sirve? Pues es una persona que va a generar esta imagen y todavía va a afianzar más de que lo que estás haciendo es algo contra lo que cierto orden nefasto o cierto grupo de personas nefastas se intenta oponer. Y ya está. Dejó de hacerlo porque al cabo de 4 meses se dio cuenta que me estaba beneficiando en vez de hacerme daño. Obviamente cada situación requiere una postura diferente, pero eso es básicamente, se pudo hacer por un análisis político, lo vuelvo a decir, se trata de poder. A ver, ahora sí viejo, el que de hasta allá atrás. ¿Cómo se puede lidiar y superar el miedo a la muerte cuando se concibe una idea de más allá? ¿Cómo se puede superar el miedo a la muerte cuando no se concibe una idea de un más allá? Entonces no le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la inexistencia. Bueno, decía Epicuro que cuando la muerte es, nosotros no somos. Más que nada le tendrías miedo a la falta de trascendencia entonces, porque prácticamente si tú ya estás muerto y no existe un más allá, pues no eres capaz de darte cuenta de que ya no estás. De hecho, no hay capacidad alguna de nada. Entonces sería un miedo a la trascendencia, un miedo a eso de que en algún momento quien tú eres ya no estará, ni será recordado, y pasarán los años y esto se sumará en las arenas del tiempo. Pues hay diferentes perspectivas. Yo la soluciono bajo la simple idea de que más que centrarme en la muerte, que es lo que hacemos los occidentales, nos gusta centrarnos en la muerte, pero de un modo en el cual vivimos la vida esperando la muerte. Viene desde el judeocristianismo eso de que la tierra es como una especie de un trámite en el cual vemos si vamos al cielo o no, y luego lo hemos transformado de forma laica en este sentido de gánate el recuerdo de la historia,
y bla, bla, bla. En realidad se resuelve viendo la vida y no a la muerte, utilizando de balanza a la vida, diciendo, ya estoy aquí. Invariablemente quien me lo quiera negar, ya estoy aquí. Puedo hacer mucho solipsismo y decir, no, y si, ¿qué tal si todo esto es un sueño? Va, pero lo puedo hacer. En esa capacidad de uso, negarme y al mismo tiempo enfrentarme a la idea de enfrentar algo, ya estoy siendo. Entonces, la pregunta que tienes que hacer es si hay algo antes de la muerte. ¿Qué es? Todo esto nace de nuestra arrogancia de creer que ya sabemos qué es la vida, de que ya la tenemos contemplada. Yo al contrario, yo veo la muerte como algo bueno, porque yo digo, es la única cosa de la que no me tengo que esforzar, es la única cosa por la que no voy a tener que trabajar en toda esta cochina vida. Me voy a morir y va a ser gratis. Bueno, para mí, pero para los que me tengan que enterrar, pues ya es otra cosa. Pero yo no me tengo que esforzar por eso, va a ocurrir. Entonces, mientras me voy a preocupar por lo que está pasando en este momento. Sí, se puede entender esta idea de que me van a olvidar y todo eso. Pero, ¿quién te dice que esta potencia vital, por así decirlo, este recuerdo, esta trascendencia, solo queda en el recuerdo? Yo lo digo fácil. Hoy día estoy parado aquí porque gente que yo no sé su nombre, trabajó y algunos murieron para que mi bisabuelo pudiera sobrevivir un día más en el campo. Y así, todos ellos han trabajado. Entonces yo, en vez de ver eso como seré olvidado, pienso, si mis antepasados rascaban la tierra con desesperación por no morir de hambre, si mis abuelos eran prácticamente lo que la gente concibe como nadie, como prácticamente escoria, como lo que está hasta abajo, si ellos, a través de ese trabajo, incluso antes de que yo existiera, de que un concepto mínimo de mi existencia existiera, posibilitaron que yo fuera capaz, deja tú de estar parado aquí, de conocer las bondades de un buen taco, de viajar, vaya, de un día poder caminar por un parque y sentirme feliz, plácido por eso, esa trascendencia ya está ahí, se los debo totalmente a ellos. Realmente no varía si sé su nombre o no, si siquiera conocí sus caras. Yo soy ellos, yo soy lo que ellos hicieron. Quizá ellos no lo sabían, pero yo estoy aquí. Yo soy su trascendencia. Soy el legado de un montón de campesinos. Así ustedes también son el legado de un montón de gente que quién sabe qué era. Así que así soluciona, así es como puedes saber que aunque tú creas que vas a ser olvidado, todo lo que hayas hecho ya hizo algo. ¿Otra pregunta? ¿Cuál sería la función de la filosofía? La filosofía no debe de tener una función, porque la función nos plantea la idea de que hay una finalidad general, o sea, de que la filosofía debe de siempre actuar hacia ese lado. No, la filosofía tiene su gran riqueza porque la haces o la vives sin necesidad de que vaya a funcionar para algo. De hecho, a veces al contrario, arruina muchas cosas, le arruina a mucha gente muchas mentiras que son harto funcionales, o sea, pero súper funcionales. O sea, tú puedes vivir en ciertas mentiras y mírame, que vas a trabajar como loco y vas a hacer mil cosas y hasta dinero vas a generar, pero cuando llega la filosofía te rompe esa función. Entonces el punto de la filosofía es ser lo que ya decía Nietzsche, el abismo. Ser ese punto del cual miramos y no podemos reconocer nada, pero al mismo tiempo sabemos que nos está mirando de vuelta. Ser el caos, ser esa aleatoriedad necesaria para que no caigamos en la locura. ¿Otra pregunta? ¿Qué es la amistad de la posmodernidad y esta visión superindividualista? ¿Qué es la amistad en la posmodernidad y en la visión superindividualista?
Pues es difícil porque para unos, ante la decadencia de la familia como mayor nexo humano, la amistad empieza a volverse el nexo más grande, pero no por ser mejor. Al contrario, a veces tenemos muchos amigos, pero no intentamos tener un amigo real, o sea, no aceptamos su otredad. Tenemos un amigo que, amigo, la volví a cagar, volví a regresar con ella, pero viejo, te engañó 3 veces, sí, pero es que no me aguanté, no, tienes que hacer algo, no, vengo a que me escuches, vengo a que me escuches, eso es lo que es un amigo. De consejos, no gracias, para eso hay terapeutas. No nos gusta aceptar esa otredad, necesitamos aceptarla, pero eso llega a pasar con demasiadas amistades, nos da miedo quedarnos solos. Nuestras amistades, decía Zygmunt Bauman, se van volviendo contactos, como en las redes sociales. Yo tengo el contacto aquí, esta persona me da el contacto al servicio de ser escuchado y que me acepten mis tonterías. Acá tengo el contacto de con quién voy a comer. Este es el contacto del que me presenta morritas, yo qué sé. Este es el contacto del que me cuenta qué hace mi ex. Son contactos. ¿Y qué pasa con un contacto? Este contacto ya no. Lo desconecto. Eso es lo que tiene un contacto. Puedes descontactar, pero en un clic, en un segundo. Simplemente dejando de hablar y a nadie le molesta y a nadie le importa, porque al final de cuentas solo era eso. Un maldito contacto. La era de la conectividad, para que exista realmente lo que entendemos como era de la conectividad, necesitamos, pues eso, poder quitar conexiones. Entre más facilidades tenemos para hacer conexiones, más facilidad tenemos para romperlas. Y digo conexiones, no relaciones, porque son diferentes. Así de simple, eso es la amistad en estos tiempos, un trabajo difícil, algo muy amenazado por la ambigüedad, porque mucha gente pues sí te vuelve su amigo y no lo entiende, no lo comprende y lo malprecia y lo desprecia y te trata como eso, como un contacto. ¿Otra pregunta? Vaya, algo simple pero muy difícil. 4 palabras. ¿Cómo resistir la soledad? Es complejo, hay ciertos tipos de soledad. Mira, si es la soledad en la cual no ves absolutamente a nadie así, biológicamente hablando, no es sencillo porque te empiezas a volver loco, empiezas a escuchar voces, empiezas a perder la cordura, y lo digo por experiencia. Después de un mes sin tener una interacción real con alguien, empiezas a escuchar voces y empiezas a ver a personas de reojo, empiezas a ver cómo se acercan y cómo se van, y tú ya no eres capaz de diferenciar entre si eso es falso o real. Ahí pues sí hay que tener, aunque sea un intento. Hay muchos servicios, hay gente que te puede, en Locatel y en otros lados más, que te escucha, aunque sea te escucha. Hay que intentarlo, aunque nos dé pena, aunque podamos sentir que es falso y todo eso. Pues no, es como ir al médico. O sea, nadie se enoja porque el médico no es tu amigo y te está ayudando porque hay un subsidio, porque hay un pago de por medio, bla, bla, bla. O sea, no te vas a enojar, no vas a decir, no lo hacen porque de verdad está interesado en mí. No. Aunque sea necesitamos eso mínimo. Ya de una soledad más social. Yo de eso pues les podré decir. Durante la universidad pasaban meses y así la única interacción que tenía era, oiga, profe, ¿va a dejar tarea? Sí, ya. Al punto en el cual yo ya me iba vestido de lo que yo quería. O sea, me iba con una casaca bastante vistosa que uso hoy de pijama. Me iba en harapos con toda tranquilidad, porque sabía que a nadie le importaba. O sea, yo lo veía de este modo claro: soy invisible, soy un fantasma, no les importo, y me reía de ello, ¿no? Pero eso ya es una situación total de desesperación. ¿Cómo lidiaba con eso? Pues creo que el único modo es plantando una bandera bien lejos y decir, allá quiero llegar. En este momento todas estas penurias, toda esta locura,
es por eso. Puede ser muy grande, puede que me muera en el trayecto, pero voy a un lugar, mas no estoy dando vueltas en el mismo lugar, no estoy inmóvil. Mientras tengas esa noción, lo que diría Oswald Spengler, el alma fáustica, decía que los seres humanos somos seres humanos, porque a pesar de enfrentarnos al infinito, peleamos. No sabemos si vamos a ganar, pero lo intentamos. Esa es la dignidad del alma fáustica. Decir, sí, el cosmos es infinito a nuestra perspectiva. Somos increíblemente pequeños, pero aún así vamos a presentar pelea. Sí, no tengo absolutamente nada. En este momento todo parece increíblemente difícil, pero ¿qué más me queda? Voy a pelear y si la lucha me consume, qué mal. Pero entre todo eso existe la pequeñísima oportunidad que lo logre. Teniendo esa perspectiva, ese pequeñísimo punto de fuga, ese pequeño horizonte, tienes un algo a qué asirte mientras las mareas de la soledad te marean y te ahogan. ¿Otra pregunta? Bueno, referente a lo que ocurre en América del Sur, Chile, ahora Colombia, lo de Evo Morales, ¿cuál es tu opinión acerca de la sociedad o hacia dónde va América Latina en general? Gracias. Bueno, la pregunta es con respecto a lo que está pasando en América Latina, toda esta situación de tensión política y ya saben, ¿cuál es mi opinión, ¿no?, de lo que va a pasar? Bueno, primero que nada, una precisión, no es toda América Latina, cada uno tiene sus diferentes problemas. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros por ser norteamericanos, porque sí estamos en el norte, es que sabemos más de Estados Unidos y el sur lo vemos como un país grandote de gente que se parece a nosotros, pero no son nosotros. Uruguay, Paraguay, pues no tienen esos problemas en este momento y otros tantos países no tienen esos problemas. Lo que estamos viendo allá abajo, en muchos casos es ya la decadencia de varios poderes que entraron en el nuevo milenio por diferentes razones, pero que no supieron o no encontraron un modo de ser, de permanecer. No es que quisieran ser dictadores en todos los casos, es que simplemente ninguno de ellos decía, el que sigue me puede sustituir. Entonces empezaron a hacer lo que ya hizo México en los años 30 y 40, intentar que el que viene sea mi pelele. Fracasaron. Y en Argentina pues ocurrió que una pareja de líderes carismáticos, los Kirchner, pues dominaron bastante bien. Dominar, no gobernar, es diferente, que sí gobernaron, ¿no? Pero dominaron bastante bien el panorama político. Llega este sujeto y lo único que sabe hacer Macri, lo único que sabe hacer es meter fórmulas liberales sin entenderlas realmente, fracasa. O sea, porque tú puedes llegar y creer que solo con la economía vas a gobernar un país, pero eso es ridículo, eso es fantasioso. Algo parecido hizo este hombre. Pues como ya esto fracasó, la gente está volviendo a regresar a los anteriores, a Kirchner. O sea, son un montón de escenarios separados. No es que estamos viviendo una primavera latinoamericana o algo por el estilo. Simplemente se juntaron. Por ejemplo, ahí está Chile. Chile, en vez de tener líderes de izquierda, siempre ha tenido de derecha, una prevalecencia de derecha muy grande. Y todos los errores que han ido cometiendo se han ido acumulando. Y más por el hecho de que la gente cree y siente y considera que todos sus gobernantes están sobre un piso que se llama Pinochet. Cuando su sistema les falla, dicen es que es Pinochet. O sea, ese es el problema de que tu mito de creación sea tan sangriento. Cuando empieza a fallar, nadie lo va a defender. En general, esa es mi opinión. Es algo mucho más complejo todavía. Evo Morales, ok, es un tema de actualidad. Claramente
obviamente hay muchísimas cosas que no voy a saber, porque está ocurriendo, o sea, tendría que leer el diario ahora mismo, sobre si es útil o solo nos está cegando. Tema difícil. Primero, Evo estaba en el poder y era un fuerte bloqueo para los intereses de ciertas empresas en sus reservas de litio. Cuando Evo salió del poder, las acciones de Tesla hasta el cielo, porque autos eléctricos, baterías, litio. Es una ecuación rápida. ¿Esto implica que lo de Evo fue un golpe propiciado para eso? No exactamente. Evo tenía cierta popularidad, mucha legitimidad. No era tan fácil sacarlo, pero la fue perdiendo a medida que fue haciendo ciertas cosas por mantenerse en el poder. Ciertas decisiones que, si bien no caen en la acepción clara que tenemos de dictador de un Pinochet, sí alteraron y transgredieron su propia legitimidad. O sea, básicamente se disparó en el pie varias veces. ¿Qué pasa cuando ya se viene para acá? Rusia le da el reconocimiento al nuevo gobierno. Sin Rusia, Bolivia no tiene, o sea, México le puede dar asilo y todo eso, pero es lo que ha hecho México desde siempre. México le ha dado asilo a Trotsky y a otros más. Pero como tal que tú digas, tengo de lado a México, pues la gente te va a mirar y te va a decir, pues mucha suerte. Entonces, en este momento Evo, pues creo que lo que más puede aspirar a hacer es hacer política desde el exterior. Y sobre ese problema es que claramente el gobierno mexicano lo puede instrumentalizar para sus bienes. Ya sabes, que salga Evo y diciendo, este partido lo va a ganar la selección ahí, ¿no? Por decirlo, ¿no? Ese ya sería el culmen de la bastardización. Porque más allá de eso no tiene muchas perspectivas. Realmente ahora mismo, porque puede cambiar la situación de aquí a unos años, es un peso muerto. Y para México, pues más que nada es por esta tendencia a polemizar y a intentar atacar una oposición casi derrotada, intentar sacar y pellizcar hasta lo más chiquito que pueda. Pues están utilizando Evo para decir que apoyamos a socialistas, y México respondería ante eso, sí, como desde los años 20 y sin ser socialistas. Se llama diplomacia, una diplomacia por la cual siempre fuimos famosos, siempre fuimos amigos de todo el mundo, y eso era algo bonito de México. Pero luego llegó Fox y eso se empezó a ir medio al garete. O sea, al menos por eso brillábamos en el mundo, porque si a México puedes huir, no se van a meter. Pero bueno, otra pregunta. Se imposibilita de resolver ciertas cuestiones, como este caso de la crisis económica del 2008, debido con el incumplimiento de la pago del edificio. Se empezó a hacer una serie de análisis y empezó a surgir un concepto nuevo acerca de la llamada democracia liberal, pero que las bases estaban transversadas para el beneficio de la implementación. En este caso, se puede votar, hay oposición, pero como tal está revisada y no hay un informe adecuado para los propios de la propia población. Por lo tanto, la propia población no puede existir una explicación sobre qué área está tomando el gobierno. Ahora, con las medidas tomadas precisamente por Evo Morales y en el pasado por Venezuela, bueno, la pregunta es, ¿crees que la sociedad se está encaminando a la llamada democracia liberal? No, bueno, la pregunta es sobre si creo que la sociedad, la democracia está encaminando a una democracia liberal. No. El propio mercado, que es donde debería de empezar lo liberal, en teoría, no es liberal. Incluso en los lugares menos regulados, porque siempre todo tiene una dimensión política. Entonces sí, muy Microsoft, muy Google y todo lo demás, muy libre mercado, pero esa gente va a usar el poder, y el poder no siempre queda demarcado claramente en índices económicos.
Cambridge Analytica, Facebook, Robio, Angry Birds y Google, Proyecto Prince, la lista es interminable de cosas que han hecho para sacar beneficio, para monopolizar y muchas cosas más sin que nadie se dé cuenta. Estoy de acuerdo en que el Estado es enemigo del libre mercado, pero el libre mercado también es enemigo del libre mercado en muchos sentidos, hablando en el sentido de que es muy difícil lograrlo. De hecho, muchos liberales con los que he hablado me han dicho que para ellos les es imposible en este siglo. Entonces, para una democracia liberal, ya más ajena al mundialismo, a estos sectores económicos como lo vendría siendo el área de, ¿cómo se llama?, de los tigres de China, perdón, los tigres asiáticos, o el Mercosur, o Norteamérica, es imposible. En este momento, hasta abrir una taquería, si tú la abres y la abriste en un momento en el cual a cierto broker o cierta computadora de transacciones de alta velocidad en el mercado bursátil se le ocurre hacer una tontería y hay una pequeña crisis económica, tú quiebras, por más taquero que seas ahí en un estado perdido, porque toda la economía está conectada. Y como toda economía está conectada, los estados sí que están decayendo, la democracia como tal sí que está viéndose incapaz de solucionar muchos problemas porque ya no tiene tanto poder. Entonces, más que una democracia liberal, estaríamos hablando de pues básicamente una especie de cyberpunk, donde empresas tienen un poder similar al de los estados, pero las empresas tampoco tienen muchas ganas de comportarse democráticamente, porque no les sale redituable. Ahí está Walmart, por ejemplo. Walmart es uno de los mejores casos de cómo ha funcionado este poder que han adquirido las empresas en materia política. O Oxxo incluso. Oxxo abría una tienda cada rato. Y aquí en México pues tiene un control. Y se notan claro no diría... Perdón, no era Oxxo, es Aurrera, que es lo mismo de Walmart. Aurrera estaba abriendo una tienda diario en todo el país, en el país, y al menos tal como lo informó el Universal, fue por corrupción, porque eso es anticompetencia. Y Google y otros más no son diferentes, por más buena gente que se quieran poner, por más nuestros amigos que digan que son, realmente, pues a final de cuentas se sustentan sobre la base de la creación y obtención de dinero. ¿Otra pregunta? Vaya. Siendo que lo correcto y incorrecto es subjetivo, ¿se podría afirmar la existencia de lo correcto e incorrecto? ¿Existen incorrecto e incorrecto pensando en que son subjetivos? Pues sí. Subjetivo no implica que no sea real, subjetivo implica que está sujeto a un contexto. Por ejemplo, es correcto que un niño recién nacido beba del pecho de su madre, es lo mejor. Pero si lo ponemos en un contexto de utilitariedad económica, es incorrecto porque eso no genera dinero para una empresa que venda leche. Entonces, no es que no existan, es que plantea que la realidad está fragmentada y que depende de ciertos puntos de vista y depende de cuál quieras tú elegir, lo cual plantea una metanarrativa, o sea, ¿cómo elijo cuál es el contexto correcto para mi análisis? Ahí es donde ya entra la epistemología y la filosofía, básicamente la ética, en qué puntos es correcto esto y en qué puntos no. Básicamente tu pregunta es una forma de hacer nacer la filosofía, viejo. O sea, si estuvieras solo ahí en Grecia y en calzón, ¿no? Y, como estaban los griegos, estarías inventando en este momento, inventando la filosofía. ¿Otra pregunta? ¿En qué medida nuestro criterio puede aportar al mundo? Yo diría que cuando no aportas,
Porque hasta cuando te niegas a expresarte o te niegas a denunciar algo, pues estás dándole un apoyo a un orden. Y sin tu apoyo, si bien el orden no va a desaparecer, no sería tan fuerte. Entonces, lo queramos o no, siempre estamos teniendo cierta relevancia, ya sea menor o mayor política. O sea, esa es otra de las falacias de la política actual. Creer que la gente no hace la diferencia, cuando justamente es la suma de ellos lo que la hace. En este punto, pues como creemos que no hacemos la diferencia de ninguna manera, pues nos miramos en pos de no hacerla. Y así es como justamente estamos manteniéndolo. Ya así de cómo lograr tú solito hacer algo, pues no lo sé, viejo. Realmente, incluso hablar ante millones y dar un mensaje sirve menos que trabajar con 1000 personas y mostrarles paso a paso a cómo conllevar ciertos objetivos, analizar los problemas de su comunidad y demás. O sea, si queremos enfocar una idea de un cambio social, no podemos manejar estas ideas de que la revolución de las ideas o bla bla bla. No, que tú me hablas de revolución de ideas aquí en tu barrio chido, eso está bien padre, pero al final de cuentas los problemas de la gente siguen allá afuera. Y no es que la gente sea tonta y no quiera hacer algo, sino que tienen problemas. Entonces tienes que encontrar un modo de poner a trabajar eso. En Nicaragua hicieron algo que se llama Banco Popular, que no es un banco. 5 personas se juntan, ponen todo su dinero y ese año uno de ellos se compra algo para su negocio. Otra vez, otro año y otro año, cada quien hasta que terminan los 5. Pero obviamente son gente de una comunidad donde pues tu vecino no te va a aplicar la de la flor de la abundancia. O sea, no te va a aplicar la de que se va a otro lado. Entonces así uno de ellos se compra un molino. Con ese molino ya pueden tener harina en su comunidad. El siguiente se compra un horno. Ya tienen pan para ellos. El siguiente y así y así. Eso ha cambiado la vida de esa gente más que lo harían más de 40, 50 libros de mi parte explicándoles a ellos por qué la historia castiga al oprimido. El poder, eso, poder, ya sea venido de la obtención o la posesión de ciertas formas de producción o a través de la capacidad de ponerlas en marcha. Otra pregunta, y yo creo que ya con esta terminamos, dos más, tres. Terminamos ahorita me voy a descansar un momento, van a pasar unos caballeros que son los que me ayudaron o prácticamente hicieron posible la organización de esto y pues ya los atendería de persona en persona. Para evitar filas hicimos un registro, o sea, no es como que yo soy famoso, güey, no. Solo para evitar las filas, porque la otra vez casi ahí la estampida me matan. No, es en serio. Pero bueno, eso es lo que les quería decir. ¿Qué significa el símbolo? Simplemente la realidad es frágil. Eso significa. ¿Y qué significa la realidad es frágil? Que lo que tú entiendes por realidad, toda esa construcción de normas, patrones y cosas que crees que siempre se van a repetir una y otra vez, el fundamento mismo sobre lo que tú eres y lo que crees que es el resto, es frágil. Se puede destruir de un momento a otro. Un dato simple lo puede hacer venir abajo. Una mentira incluso puede hacer que dejes de confiar en ello y haga que por un momento sientas lo que se siente un poco afrontar una alucinación. Por eso lo de esquizofrenia, ¿no? Que es como decir, ¿esto es real? Y si es real, ¿cómo puedo determinar si es real o no? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando me puse a leer de la Segunda Guerra Mundial, porque es de mis temas favoritos de lectura por ocio, y vi que pues tanto japoneses, estadounidenses y otros más habían hecho campos de concentración, que no solo eran los alemanes, pues toda esta imagen de los buenos contra los malos en la historia desapareció. Pero no solo desaparece, se lleva de golpe a otras más. Así es simple. Básicamente eso. ¿Otra pregunta?
¿Cómo se consigue el empoderamiento? No lo sé, no soy muy adecuado a esa palabra, porque para diferentes narrativas cualquier cosa puede ser empoderamiento. A veces hasta el esclavizamiento mayor puede ser empoderamiento para algunos, porque bajo una dinámica, por ejemplo, de explotación, el empoderamiento es que tú seas capaz de trabajar todavía más. Tú estás empoderado porque si antes trabajabas 12 horas, trabajas 18. Les doy un ejemplo puntual. George Bush, durante su mandato, entrevistaba a una mujer que decía, esta mujer de 82 años tiene 3 empleos. Todos, wow, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan trabajadora. Es una maldita locura. ¿Cómo tienes 82 años y todavía se te obliga a tener 3 empleos? No para mantener a alguien, para sobrevivir. Porque allá las medicinas son exageradamente caras. Eso, o sea, ¿cómo llamas eso poder? ¿Cómo llamas eso que gracias a eso esta persona ahora es más fuerte? Es un referente de mejor en la sociedad. Lo mismo, vuelvo al problema a ciertos problemas del feminismo como ejemplo. Para algunas, la maternidad subrogada es una forma de empoderamiento porque le deja a la mujer utilizar su vientre a su capacidad pues, para poder obtener dinero. Para otras es una forma de explotación porque dices, ¿cómo es que esta mujer se ve obligada a pasar 9 meses embarazada para conseguir dinero en vez de utilizar otras características como la inteligencia? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál? O sea, ambas son empoderamientos, pero ¿cuál es la verdadera? No está claro y yo claramente no les puedo dar la respuesta de eso, porque cada una de ellas tiene consecuencias muy grandes. Porque si el empoderamiento es que yo puedo utilizar mi vientre, que bueno, yo no, una mujer, pues eso implica que ahora sí yo, empoderamiento de mi parte sería que pueda vender. Bueno, los hombres no somos muy buenos en eso de producir cosas con nuestro cuerpo realmente, pero también le da cierta legitimidad a la idea de que como nuestros músculos ya no son tan importantes ahora que hay máquinas, pues está bien que los hombres valgamos menos. O por el contrario, alguien más te dice que no puedes tener hijos porque no puedes rentar tu vientre. Ok, entonces tampoco puedo rentar mi tiempo para ir a la oficina, tampoco puedo rentar mi inteligencia para diferentes empresas, etc. O sea, ¿dónde empiezo y dónde termina? ¿Dónde ponemos la vara? Porque en estos términos todos estamos mercantilizados hasta cierto punto. Entonces, esto del empoderamiento creo que es una de esas palabras mágicas que la gente repite mucho para evitar justamente hacer teoría social. Como por ejemplo, en su momento se llegó a utilizar mucho la palabra freedom, ¿no? Libertad, los estadounidenses. Vamos a llevar libertad y democracia al pueblo de Irak. Y para todo, Muammar Gaddafi es el enemigo de la libertad y la democracia. Y antes de eso, el American Way of Life. La Unión Soviética se opone al estilo de vida americano. Y para todo el estilo de vida americano. Es que me parece que Kirk Douglas, como actor durante el tiempo del macartismo, tiene ideas que si no son socialistas, por lo menos se oponen al estilo de vida americano. Entonces, es un concepto que lo repites tanto que parece tener poder, que parece que explica algo, pero realmente no lo hace. Como, es que es psicológico y psicológicamente hablando, pues son cosas de la psicología que usan mucho, o neuro, exacto, neuro es una palabra que usan hoy en día mucho, neuromarketing, neuroventa, neuropositividad, neurocuántica, no es broma, todas esas existen y todas sirven para vender algo, y de neurociencias nada. Otra pregunta.
¿Qué opino del anarcocapitalismo? Para quienes no hayan escuchado el término, es básicamente desaparece toda estructura de gobierno estatal y cada quien, pues a través de sus medios, de sus recursos, pues es capaz de hacer libre empresa, ¿no? La idea es que uno de tantos se pone a hacer, por ejemplo, las tuberías y las vende, otro se encarga de la administración, pero todo con esta idea de la obtención y generación de capital, bajo la idea de que la empresa gestiona más y mejor los servicios que el gobierno, por esta cuestión de la libre empresa, ¿no? De que te compites con otros. Lo veo muy poco probable porque la idea de un intercambio y la idea de un mercado es una cuestión que también fue naciendo a través de la ingeniería social por allá de 1700 algo. Antes de eso, la gente limaba las monedas para que la poquita rebaba que iban sacando de cada moneda se fuera haciendo otra moneda. Antes de eso, había gente que fabricaba canastas diferentes porque tú llegabas, ¿cuánto me das por tu burra? 8 canastas de tal. Ah, va. Pues bueno, estas son las canastas de mi pueblo, una cosita, ¿no? Y estas son las de mi pueblo, y así. Necesitamos unidades de medida estándar para que pueda existir siquiera un mercado estándar, no digamos un libre mercado. Y eso, aunque pueda sonar bien científico, las unidades de medidas estándar, es una cuestión política. Por algo Estados Unidos no ha cambiado su sistema inglés, que mide en pulgadas, pies, yardas, etc. Porque es una cuestión política, de legitimidad. Y segundo, antes de ellos, antes de los estadounidenses, en los pueblos, la gente ya defendía, no, yo quiero seguir utilizando canastadas porque así me sale mejor el negocio. Si tú llegas como rey y me obligas a utilizar el kilogramo, mal. Pues que llegaba, pues llegaba la Guardia Imperial y a ver si no quieres utilizar el kilogramo. O sea, creemos que fue así como que alguien inventó el metro y que antes del metro la gente ahí con su pulgar midiendo cosas, ¿no? No, inventaron el metro y se tardaron un buen rato en ir imponiéndolo a la gente, porque la gente no lo quería aceptar ni de broma, se les hacía una imposición de la realidad, y hoy día para nosotros es lo más normal. Entonces, en una sociedad sin una entidad completamente neutral, o por lo menos ajena al mercado en muchos sentidos, no en todos, pero sí en muchos sentidos, sería muy difícil que existiera un mercado como hoy lo entendemos. El mercado es una tecnología también. Si tú pones a 2 simios y a un delfín, aunque les des bienes, realmente a ellos no les va a importar. O sea, no va a aparecer por generación espontánea.